quiero iniciar sin antes poder tener una oración para que estemos 100% seguros de que el Señor es el que va a hablar en esta mañana. Cariñoso Dios, gracias una vez más por darme este privilegio, Señor, de ser yo el que presente tu palabra en esta mañana. Lo único que quiero pedirte, Señor, es que yo pueda glorificar tu nombre. Que los hermanos, Señor, al escuchar el mensaje puedan estar 100% seguros de que es un mensaje que viene del cielo, Padre. Que tú te has tomado el tiempo para hablar con nosotros. Y, Señor, que a la hora de irnos podamos irnos con un corazón y una mente, Señor, llena de tu Espíritu Santo, Padre. Sé pues con nosotros en Jesús. Amén. Antes que inicie, hermanos, quisiera decirles que ¿cuáles son los libros donde encontramos los registros de las cosas que hizo y dijo Jesús? Los 4 evangelios. Así es que voy a llevarnos a que toditos los que tengamos la Biblia, ya sea en el celular o ya sea en la Biblia, en sí el libro, los que la tengan, vamos a estar en los 4 evangelios, vamos a estar moviéndonos de un lado para otro, y sería bueno, hermanos, de que busquemos los versículos, que interactuemos, ¿verdad? Aquí en la Biblia buscando los versículos. Así que vamos a empezar con el libro de Lucas, y mantengámonos ahí un marcador o algo, porque vamos a estar, como les digo, de un lado para otro. Pero en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 y 29, nos dice, Lucas 9, 28 y 29 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte. ¿A qué fue? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Me imagino que Jesús estaba con sus discípulos y de repente les dice: Pedro, ¿dónde estás? Aquí estoy. Juan, ven para acá y tráete también a Jacobo. Vamos. ¿A dónde vamos a ir? Síganme. Jesús se los lleva, y allá apartadito Jesús, dice la Biblia, que hizo algo y subió al monte a orar. Ahora, cuando él oraba, no era una oración como la que yo hago por ti, que a veces hasta me olvido de lo que estoy orando, sino era una oración que le cambiaba el rostro a Jesús. Era una oración totalmente diferente, porque algo sucedía en el cuerpo de Jesús. El libro Camino a Cristo, le voy a leer un pedacito de lo que dice el libro El Camino a Cristo en la página 93, capítulo 11, en la página 93, dice: como humano, la oración fue para él, hablando de Jesús, fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión de su Padre, y si el Salvador de los hombres, el Hijo del Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Si Jesús tenía necesidad de orar, el creador de este cielo, del universo, de todo lo que hay hoy en día, nuestro creador, si él tenía una necesidad de orar, era un ser que no tenía pecado, él sentía esa necesidad de ir, postrarse, hacer un espacio para orar a su Padre. Me pregunto, ¿cuánto más yo, como ser de pecado, necesito de la oración? ¿Cuánto más nosotros, como seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús o no? Deberíamos de hacer lo mismo que Jesús. Los discípulos de Jesús pudieron ver a primera mano la importancia de la oración,
Y aquí lo voy a llevar ahí nomás en la siguiente página, hermano, lo que dice el hermano Lázaro nos leyó, el capítulo 11 de Lucas dice, 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Le pidieron algo muy especial. Y es que cada vez que Jesús oraba, había algo diferente en usted, en él. Ahora nosotros, cuando oramos, ¿alguien mira algo diferente en nosotros? ¿Será que mi oración es la misma que Jesús y que mi rostro cambia? Los discípulos estaban emocionados de mirar que Jesús estaba orando y les decía, Señor, enséñanos a orar porque así como resplandece tu rostro, así quiero que me pase también a mí. Hermanos, no quisiéramos que ese sentir tuviéramos nosotros. Enséñanos a orar. Algo muy importante, hermanos, en la oración es de que aquí nadie, absolutamente nadie, nació sabiendo cómo se ora. O alguien ya sabía. ¿Verdad que no? Aquí todos estamos aprendiendo. Y algo importante que nos dice el versículo es que la oración puede ser enseñada. Jesús es nuestro máximo ejemplo, es el ejemplo a seguir. Y en esta mañana, lo que Él desea, hermanos, es de que al salir de la casa de Dios podamos aprender. Yo en lo personal quiero aprender a cómo oraba Jesús. Yo en lo personal quiero decir, estuve con mi Padre. Y nosotros, hermanos, como seguidores de Jesús, deberíamos de sentir ese mismo sentir. De decir, como los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y es que a veces solamente repetimos. Una vez me recuerdo, estábamos orando en la casa por la comida. Me dice, a mí ora tú. Ok, gracias por el día, por el trabajo, por aquí, por allá. Y estaba orando, hermano, estaba orando por la comida. Y lo que menos hice fue orar por el alimento. Y luego me dice ella, oraste de todo menos por la comida, menos por lo que ibas a hacer. Hermanos, a veces a mí me pasa, y no sé si a ustedes, me imagino que tal vez oramos, y a veces si tú echas marcha atrás a tu cabeza, ¿por qué oraste la semana pasada? ¿Por las mismas cosas durante los 7 días? ¿Por los hijos, la familia, quizás por el perro, por el amigo, el vecino, para que me vaya bien en el trabajo? Pero si te das cuenta, quizás todo hay un círculo y todo, absolutamente todo, es una oración repetitiva. Enséñanos a orar, dijeron ellos. En esta mañana vamos a ver, tengo 10 puntos de los motivos de oración que Jesús tenía. El motivo principal que Jesús tenía se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 28. Juan 12, 28 dice, Padre, glorifica, vamos a leer el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, en ese momento Jesús estaba orando. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La primera cosa que hacía Jesús en sus oraciones, y que uno de los motivos que siempre oraba Jesús, era para glorificar al Padre. No importando la situación que estuviera, Él estaba glorificando al Padre. Esta oración que Él estaba haciendo, la hora ha llegado. Esta era justo antes de que Él entrara al huerto
donde él iba a ser arrestado y él ya sabía lo que le venía. Mas sin embargo, aún él sabiendo lo que tenía, sabiendo lo que iba a sucederle, ¿qué es lo que estaba haciendo? Glorificando a su Padre. A veces, hermanos, no importa lo que estemos padeciendo, no importa lo que ya sabemos que nos va a ocurrir, en todas circunstancias, hermanos, nuestra oración debería ser como la de Jesús, glorificando al Padre. Otra de las cosas que Jesús hacía, y esto es algo que todos nosotros deberíamos hacerlo, me incluyo personalmente, yo, deberíamos tener, lo que Jesús hacía eran oraciones privadas. El libro de Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Me imagino que eso de que ahorita a las 6 de la mañana ya está claro. Por ahí entre 5 o 6 de la mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí Jesús? Y allí oraba. ¿Qué buscaba Jesús? Un lugar solo, un lugar privado. ¿Qué dice el libro de Lucas? El libro de Lucas 9, capítulo 9, versículo 18, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntaron diciendo: ¿quién dice que soy yo? Si ven cómo Jesús siempre buscaba un lugar, ¿para qué? En el cual estuviera solito. Quizás esa era la manera en cual se sentía más acercado hacia el Padre. Mateo capítulo 6, 6:6 dice: mas tú cuando ores, aquí estaba hablando Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús, hermanos, a pesar de tener, lo podemos leer en la Biblia, Jesús iba de un lugar a otro caminando, y entre en medio de eso, ¿qué hacía? Sanaba. Entre en medio de eso hacía milagros. Tenía una vida personal también. Pero a pesar de todo ese día ajetreado que todos los días tenía, Jesús siempre hacía ese espacio privado para comunicarse con su Padre. Hoy nosotros todos trabajamos de alguna u otra manera. Tenemos trabajos, tenemos actividades que hacer en la iglesia, tenemos actividades en las escuelas. Pero hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos un día que tiene 24 horas. El Señor también tenía un día de 24 horas. Mas sin embargo, Él buscaba un espacio a estar a solas y comunicarse con su Padre. Sería bueno que nosotros, en esas 24 horas, podamos hacer un espacio para también hacer una oración privada y estar solos con Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Recuérdense de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Hermanos, oremos, hagamos un espacio para hacer las oraciones privadas. Otra cosa que Jesús hacía era, oraba espontáneamente. El libro de Mateo 11:25 nos dice, hay que leer un poquito todo el contexto, pero en la parte donde dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Ahí estaba orando Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí Jesús estaba a los pueblos que lo habían rechazado. A él les estaba diciendo, aquí tengo el nombre de estas dos ciudades, Tiro y Sidón, que van a ser menos el castigo. Les estaba diciendo: usted va a hacer su castigo más grande.
que de estas dos ciudades. Les estaba reprochando porque a él lo estaban rechazando a Jesús. Y entre medio de ese discurso, de ese regaño que les estaba dando, de repente Jesús así espontáneamente se le viene a la mente y dice: Padre, te alabo, dice, Señor del cielo y de la tierra. Simplemente se le ocurrió hacer una oración y pedir por esta gente que estaban rechazando. Y quisiera preguntarte, ¿cuántas veces en medio de una circunstancia que tú estés, cualquier problema, te has detenido y has dicho: es momento de orar? Ser espontáneo y decir: me está sucediendo esto, o voy quizás manejando, y de repente, de la nada: Padre, tengo la necesidad de orar contigo. Algo curioso que hacía Jesús, hermanos, es que lo noté a la hora de leer estos versículos, era que cuando Jesús estaba en público, eran oraciones como esta: Padre, te alabo, Padre, perdónalos. Y oraciones, cuando Jesús estaba en público, hacía unas oraciones bien cortitas. Pero cuando Jesús estaba a solas, hacía oraciones largas. ¿Se acuerdan cuando pasó cuando estuvo en el desierto, cuánto tiempo oró? ¿Y con quién estaba? Estaba solito. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, que fue el único que dijo: Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. A veces, hermanos, y esto me pongo yo nuevamente, me preguntaban: ¿cómo oro yo? Tal vez no me doy cuenta, pero tal vez en mi casa yo hago mis oraciones cortitas, pero cuando estoy aquí quiero que los hermanos vean que yo sé orar, y quizás me salen palabras y quizás digo un montón de cosas, pero en realidad eso hacía lo contrario. La oración importante es la que tenemos nosotros con Jesús. No estoy diciendo que no es bueno orar en público, es bueno, pero es mucho más bueno que tengamos esa relación primero principal con nosotros. Y recordemos que Jesús, cuando oraba en público, oraba cortito, no había necesidad de alargarme, pero cuando estaba solo se la pasaba hasta por horas. No importa, hermanos, dónde estemos, debemos ser espontáneos. Quizás estamos en la escuela, voy a entrar a una clase que quizás yo me cuesta entender a la maestra, o tal vez no coincido bien con la maestra. ¿Puedo orar? Claro que sí. En el campo de fútbol estoy jugando, hermanos, Jesús nos escucha. Voy a jugar y quizás es un equipo que es mucho más fuerte que yo, pero yo quiero ganar y queremos competir y ganarle. ¿Por qué no arrodillarme y pedirle: Señor, estoy en medio de esta situación, ayúdame? Quisiera algo chistoso que anoté. Cuando nosotros lo he notado, cuando hemos salido, hemos viajado y vamos en avión, no importa las escalas que uno haga, hermanos, de aquí para allá, donde quiera que usted haga, las veces que se sube en el avión son las veces que usted ora. Justo antes, cuando está sentado, cuando el avión está para arriba, cuando ya está en el aire, antes que ya suena la bocina que le anuncia que ya estamos cerca, estamos a no sé cuántos pies, empieza a orar. Cuando va descendiendo, cuando aterriza, se acabaron las oraciones. Pero déjenme preguntarle, hermano, cuando nos subimos en el carro, ¿hacemos lo mismo? Cuando voy a prender la llave del carro, ¿hago una oración para que el carro me prenda? ¿Lo hacemos ya cuando qué? Cuando vemos que no encendió y estamos buscando ahí por el hermano guardado que nos ayude, que un mecánico o algo así, ¿verdad? Pero, ¿y esto por qué lo traigo, hermano? De paso, las estadísticas dicen que es más probable, no sé cómo funciona eso en nuestras mentes, pero es más probable que existan accidentes, que moramos en un accidente en un carro que en un avión. Pero no sé cómo nos afecta eso en la mente, ¿verdad? Muchas veces nos subimos simplemente en el carro, lo encendemos y vamos, ahí que nos vamos acomodando a como sea, a veces las chanclas por un lado, así me ha pasado a mí, la verdad. Mas sin embargo, debemos orar, hermanos, en todo tiempo.
Otra de las cosas que Jesús hacía, y algo muy importante, era que Jesús oraba con humildad y persistencia. Y sobre todo pedía siempre la voluntad del Padre. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo capítulo 26, 41 al 44. Dice, el versículo 41 dice: velad y orad. Aquí les estaba hablando a sus discípulos cuando ya estaban en el huerto, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso era una vez que había ido a ir a orar. Dice, otra vez se fue y oró por segunda vez, dice la Biblia, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero dice: hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo. Dice, ¿cuántas veces ya lleva? 3 veces. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús, hermanos, sabía lo que le estaba esperando. Jesús ya sabía que Él iba a ser entregado, que Él iba a morir, iba a ser entregado en manos de pecadores, sabía la forma en la cual iba a morir. Pero, hermanos, Él no quería pasar por esto. Mas, sin embargo, Él iba con humildad y persistencia. ¿Por qué? Porque oró 3 veces pidiéndole al Padre. Y humildad, ¿por qué? Porque siempre le decía que se haga tu voluntad. Jesús, aunque Él sabía, miren, hermanos, que aunque a veces Dios no nos conteste con un sí, eso no quiere decir que Él no nos ama, o que no le importamos, o que no escucha nuestras oraciones. El mismo Padre del cielo, después de que Jesús fue y oró, le suplicó 3 veces: si es tu voluntad, yo no quiero pasar por esto. ¿Con qué le respondió el Padre? No. A pesar de que el Padre, hermanos, le dijo que no, porque cuando le dijo que pase de mí esta copa, mi pregunta es esta: cuando el Padre le dijo que no, ¿quería decir que no lo amaba a su Hijo? No siempre, hermanos, vamos a tener un sí en nuestras oraciones, pero eso no significa que el Señor no nos ame. Siempre era humilde, pidiéndole la voluntad de su Padre. Muchas veces, hermanos, nos aferramos a lo que pedimos, pero no nos aferramos al que le pedimos, a Jesús. Y sabemos que a veces las mayores bendiciones del cielo son las que vienen con Jesús, porque si no vienen con Jesús, sabemos que también el diablo hace lo suyo y pueden ser maldiciones. A veces, cuando el Señor nos dice que no, buscamos los medios para que lo que nosotros deseamos, lo que la oración fue no de Dios, buscamos los medios, y Satanás, ahí donde hace su juego, nos los da, pero después de dárnoslo vienen las maldiciones. Jesús era agradecido con el Padre. Juan 11:38, hay una historia bonita. San Juan capítulo 11, versículo 38 al 44 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya. ¿Cuántos días llevaba muerto Lázaro? 3 días. ¿Cómo creen que olía? Muy mal. De hecho, Marta le dice: Señor, pero ya apesta, ¿ya para qué quieres? Ya está muerto hace 3 días, ya ni lo hablamos, porque va a ser un gran escándalo aquí el olor. Ya es de 4 días, dice. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, aquí viene la oración del Señor:
Padre, gracias te doy por haberme oído. Una pregunta. ¿Lázaro ya se había resucitado? ¿Verdad que no? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y luego dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lo que quiero resaltar es que Jesús sabía que su Padre lo escucha. Y aún antes de que le concediera lo que le estaba pidiendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué confianza, hermano. En nuestras oraciones, una de las cosas que debemos hacer es ser agradecidos con Dios. ¿Y por qué? Uno, algo muy importante, cuando tú oras, le estás orando a un Dios que está vivo. Quiere decir que es un Dios que te escucha. Eso sí, responderá a su tiempo nuestras oraciones. Pero de antemano, ¿por qué no agradecerle? Tal gracias de antemano, porque nuestras oraciones sabemos que son escuchadas. Jesús oraba por sus alimentos también, hermanos. Sabemos que Él dice que tomó el pan, lo bendijo y le dio a sus discípulos. No tengamos pena, hermanos, al orar por nuestros alimentos. Yo he visto, yo lo hago cuando voy a restaurantes, oramos. Yo sé que hay ruido, hay situaciones, pero no, el Señor tiene oídos más grandes. El Señor nos escucha. Si tú estás en el trabajo, no tengas pena que tú eres el único adventista en el séptimo día. Ora a Jesús. Toma tus alimentos y dale gracias a Dios porque te dio las fuerzas para que tengas ese alimento en tu mesa. Y ojo, hermanos, muchas veces podemos dar un buen testimonio cuando hacemos eso. Y yo creo que muchos lo han visto. Jesús oraba con mucha fe. El libro de Lucas 23, 46, capítulo 23, versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, en su último momento de vida, oró y tenía totalmente la plena fe de que su espíritu estaría con el Padre, tal y como se lo había dicho él y las profecías también. Estaba mirando una historia, una ilustración. Habían unos granjeros, habían sembrado y miraban que las lluvias no llegaban. Toda la cosecha se iba a echar a perder. Se reunieron y dijeron: lo que podemos hacer, ir a la iglesia y vamos a orar por lluvias. Vamos a orar para que Dios envíe las lluvias y nuestras cosechas no se echen a perder. Llegaron el sábado de la mañana, un día como hoy, soleado, sin señas de que vaya a llover. El pastor en la puerta recibiendo a las personas y mira a una niña que va con un paraguas. Y el pastor le pregunta: ¿por qué vienes con un paraguas en un día tan asoleado? Pastor, el día de hoy vamos a orar por lluvias y yo vengo preparado. Debemos orar con fe, sabiendo que Dios nos va a escuchar. El cómo va a contestar, cómo lo va a hacer, cómo lo hará, hermanos, eso no está de mí, eso está de Dios. Si tú le pides a Dios, alguien dijo esto, si tú le pides a Dios $1 millón, no te lo va a dar. Hermanos, déjenme decirles que Dios te lo puede dar. Dios te lo da. ¿Crees tú
El Señor dice que, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todo. Jesús desea simplemente lo mejor de nosotros. ¿Crees tú que el Señor del cielo no te puede dar $1.000.000 si tú lo pides? Sí, Él es el rey de este mundo, el rey de todo el dinero, de todo lo que tú puedas decir. El problema es que a veces nuestros corazones, nuestras mentes no están al nivel de esas bendiciones, y por eso el Señor dice: ¿sabes qué? Aún no te lo puedo dar. ¿Pero tiene poder o no tiene poder el Señor para dártelo? Claro que sí. A veces el problema no es al que le pedimos, el problema es el que pide. Pero pedir con fe es lo que hacía Jesús. Jesús también, algo muy importante que hacía, y aquí me encantó esta parte, hermanos, que encontré. El libro de San Juan, capítulo 17, me gustaría que todos lo leyéramos. Miren lo que Jesús hacía. Queremos aprender a orar como Jesús, queremos ser como seguidores de Jesús como Él. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21 dice: aquí Jesús estaba orando por sus discípulos y dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, Jesús estaba orando por ti y estaba orando por mí. ¿No te parece maravilloso que en su mente, muchos tiempos atrás, cuando Jesús estaba pidiéndole por sus discípulos, se acordó de cada uno de ustedes y se acordó de mí? Aquellos que no me han conocido ni me van a mirar, pero que ellos van a creer por estos discípulos. Ellos van a creer. ¿Por quién tú has creído? ¿Por lo que escribieron los discípulos o no? A ellos te pido, dice, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Hermanos, Jesús oró por ti, Jesús oró por mí. ¿No te parece maravilloso? En su mente pasaste, hermano, y dijo: un día vas a llegar a la iglesia adventista de Cajamún y yo voy a orar por ti para que conozcas. Debemos practicar lo que Jesús hizo: orar los unos por los otros. Y a veces es bueno, hermanos, venir los días miércoles, porque los miércoles usted escucha la necesidad que tiene del hermano, y usted puede irse a su casa con una oración que hacer por su prójimo. ¿Esto hacía Jesús o no? ¿Deberíamos de hacerlo? ¿Verdad que sí? Algo que Jesús también hacía en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús también, hermanos, oraba por sus enemigos. Y es que la realidad, como dice el dicho, no todos somos moneditas de oro para todos. Hay unos que no les caemos tan bien a otros. Mas, sin embargo, como Jesús lo hizo, deberíamos también de orar por esas personas, porque de alguna manera nosotros podamos enseñar el amor que tenemos en quien creemos, y de esa manera las relaciones se mejoran. Orar por los enemigos. Jesús, lo acabamos de leer, el capítulo 17 de Juan, versículo 21. Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Oraba por la unidad. Y especialmente, hermanos, como miembros de iglesia, venimos
todos los sábados, los miércoles, cuando hacemos el espacio y podemos, estamos aquí. Necesitamos unirnos, necesitamos trabajar juntos en la obra de Dios. Todos somos de una familia, todos somos hijos de Dios. Para Dios somos iguales. ¿Por qué tener indiferencias? Si tenemos, como líderes, si tengo una actividad, deberíamos apoyarnos unos a otros. Que esa unidad exista como iglesia, como cuerpo de Jesús. Que seamos los que nosotros digamos, Jesús lo hacía, oraba por la unidad. Entonces practiquemos la unidad, nos unamos más y echemos para adelante en la obra de Dios. Cuando al inicio veía el camino a Cristo, como humano, la oración fue para él una gran necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Si Jesús sabiendo que Él era el Hijo del Dios, sabiendo todo el poder que Él tenía, sentía la necesidad de orar, ¿por qué tú y por qué yo no tenemos que orar? Quizás hay algo que debemos tener bien claro, que la oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él, dice el libro. Practiquemos los tipos de oraciones que Jesús tenía. Que nuestro motivo principal sea adorar al Padre. Busquemos ese espacio para obtener nuestras oraciones en privado. ¿Por qué no orar en todo momento, espontáneamente? No debemos tener un horario exacto. Debemos orar con humildad y persistencia. Orar siempre en agradecimiento hacia Dios. ¿Por qué no orar con nuestros alimentos, las bendiciones recibidas? Orar sobre todo con fe. Orar los unos a los otros, orar por los demás. Orar también por los que no les caemos tan bien. Pero también oremos por la unidad y el bienestar de nuestra iglesia. Si practicamos estos tipos de oraciones que Jesús hacía, nuestras oraciones vendrán a ser como las del Maestro. Y ya no estaremos preguntando como los discípulos: enséñanos a orar. Para concluir, quisiera hacer una pregunta. Y quisiera que se la hagan ustedes también. Hoy en día, en estos momentos, mis oraciones son como las de Jesús. Si no lo son, esperemos que hagamos lo posible para que nuestras oraciones se parezcan al Maestro, a nuestro máximo ejemplo, que es Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos.